1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dios, te damos gracias por este tiempo. Rogamos tu dirección y rogamos que tu palabra, como acabamos de cantar, nos hable, Señor. Gracias por lo aprendido hasta este momento y que en estos minutos de enseñanza, Señor, podamos estar atentos. Ayúdanos, Señor, a prestar atención. Ayuda a que el calor no sea un impedimento, Dios, para que nos distraigamos en esta mañana, Señor, y que al salir de aquí podamos haber salido edificados y habiendo conocido un poco más a tu Hijo. En Cristo oramos y te damos muchas gracias. Amén. En Cristo soy llamado a una conducta sana en medio de una cultura pagana. ¿Se lo aprendieron? ¿O lo hacemos una vez más antes de empezar? ¿Sale? Muy bien, una vez más, todos con tus manos, ¿sale? Para lo que hicimos dinámica de la semana pasada. Quiero que te aprendas, porque este tema va a ser lo general, es importantísimo, ¿sale? Entonces, tus manos. En Cristo soy llamado a una conducta sana en medio de una cultura pagana. Muy bien. Estando aquí con los niños, ahorita no tenemos actividad de niños, estamos esperando pues que reanuden clases, todo lo normal para poder también pues tener actividad, pero tú sabes cómo teníamos aquí pues actividades de niños todos los sábados y teníamos pues varios y en un fin de semana pues siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay el que se pelea, el que le tiró el vaso, el que le gritó, siempre hay discusiones por una u otra cosa. Y recuerdo un fin de semana que habían dos niños que estaban aquí, dos chiquitos tuvieron problemas entre ellos porque uno le había dicho una grosería al otro, ¿no? Y se habían peleado, casi se habían llegado ahí a los golpes, creo. Y el otro argumentaba que también el otro le había dicho una grosería. Entonces uno dijo, le pegué porque me dijo una grosería. Y el otro dijo, pues pero él también a mí me dijo una grosería. Y finalmente, que era un cuento de no acabar, ¿no? Ahí en la oficina era un cuento de no acabar. Sin embargo, pues mientras estábamos hablando en la oficina, les dije que algo que pues tal vez no esperaban escuchar en ese momento, y es, les creo a ambos, y al final no les creo a ninguno, ¿sí? O sea, la verdad es esa, les creo a los dos, y no les creo a ninguno. ¿Y por qué les decía esto? Porque pues ambos los he escuchado hablar de la misma manera, ¿sale? A uno sí le creo que el otro ya ha dicho la grosería, sí lo creo, y al otro también le creo. Y al final, pues no puedo creerle a ninguno de los dos porque que alguien está diciendo la verdad, porque pues a ambos los he escuchado de hablar de esta manera. ¿Cómo esperaban que se les crea a alguno de los dos si su conducta ha dejado mucho de qué hablar? ¿Sabes que esto es lo mismo que sucede con nosotros? Nuestros actos hablan mucho de quién somos en nuestro interior. Y básicamente lo que vamos a ver esta mañana es que sería una mentira decir que somos una cosa y actuemos de otra. Así de sencillo. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. En casa platicaba con mi papá y me decía, ¿cómo sabes cuando una persona es realmente un convertido? Vamos a responder esa pregunta esta mañana. Porque ¿sabes qué? Pablo comienza introduciendo su carta Pablo comienza a introducir esta carta y habla acerca de algunos de los temas centrales que va a tratar. Pablo, como lo hace comúnmente en sus cartas, discretamente va anunciándoles a Tito desde la salutación, desde esta introducción. Y tú pensarás, bueno, ¿qué tanto podemos aprender? Solo 4 versículos y pues esta es la salutación, ¿sí? Interesante es lo que vamos a ver después, ¿no? Hablando de los obispos, hablando de las hermanas, hablando de las mujeres, de las señoritas, de los trabajadores. Ahí hay aprendizaje. Pero ¿qué hay en esta salutación? Aquí es bien importante porque Pablo va introduciendo desde la mera salutación y va comunicando los temas de fe, los temas de esperanza, los temas de piedad y sobre todo cómo todas estas verdades tienen su raíz en aquel que es nuestro Salvador. Y de hecho, las carencias o problemas que el apóstol va a estar mencionando a lo largo de la carta, él va a explicar que surgen
a partir de una mala comprensión acerca de Jesús, acerca del Evangelio y acerca en la forma de cómo este Evangelio debe afectar la vida del que hoy, aquí esta mañana, se llama cristiano. De esta forma, Tito, aunque ya ha adquirido pues cierta experiencia al acompañar a Pablo en sus viajes, lo puedes leer allí en el libro de Hechos, Tito ya tiene una cierta experiencia, ahora se enfrenta a una iglesia donde él va a ser el líder, donde él va a ser el pastor, y es una iglesia donde lamentablemente la impiedad, la vida en pecado, es el pan de cada día. Es visto de lo más natural. Por ello el mensaje es bien importante. La verdad de una vida transformada por el Evangelio desemboca en una actitud transformada por el Evangelio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo saber cuando una persona es verdadero o genuinamente un creyente, genuinamente un convertido? Porque su conducta, sus actos, es congruente con lo que dice ser de manera interna. ¿Ok? Hay congruencia. Hay congruencia en lo que dice que es con lo que está haciendo. Este es nuestro punto. Tus actos dicen mucho de quién eres. Y así como esos niños, así somos nosotros. Nosotros estamos lejos de las condiciones a las que Tito se enfrentaba probablemente. Nosotros no tenemos una iglesia quizá como la que estaba pasando en Creta en ese momento. Sin embargo, tristemente debemos reconocer cómo el pecado se ha ido escabullendo, por así decirlo, en cada área de nuestra vida. Y lamentablemente en la misma iglesia. Porque al final, ¿qué es la iglesia? No es esto. Eres tú. Así que si tú estás mal, ¿qué crees que está mal? La iglesia. ¿Sale? Queremos tener una conferencia de familia y este es nuestro punto. La iglesia se compone de familias. Si la familia está mal, la iglesia está mal. Tú eres la iglesia. Así que si tu vida está en pecado, vas a traer eso aquí adentro. Este es nuestro caso. Y aunque los primeros 4 versículos son solo la introducción de Pablo, debemos mirarnos en ese espejo de la palabra de Dios y ver el reflejo de nuestras carencias. Somos personas que pueden llamarse cristianos, gente que ha sido simpatizante del cristianismo durante años. Probablemente estás en el caso de que digas que eres cristiano, pero tal vez no eres cristiano. Tal vez estás en el caso de que eres un simpatizante del cristianismo, que has estado por esto en años, que has participado de las actividades, que has incluso tomado algún liderazgo en alguna ocasión, que sabes hablar como cristiano, que te sabes los cantos cristianos, pero que al final algo no cuadra dentro de ti. Y cuando sales de aquí eres otra persona. ¿Sí me entiendes? Piénsalo esta mañana, ¿es tu caso este? ¿Cómo puedes llamarte cristiano cuando tu conducta no refleja lo que dices ser? Entonces, esta mañana vamos a tener 2 grupos de personas. No sé en cuál estás, eso te lo dejo a ti, ¿sale? Entonces, no sé en cuál tú te encuentras. Te invito a que puedas hacer un autoanálisis, una reflexión en este momento, en estos minutos, que vamos a ir avanzando, y tú determines humildemente en tu corazón en cuál de estas 2 secciones estás. El primero es del que cree ser cristiano, pero tal vez solo es un simpatizante del cristianismo, que ya te sabes todo, pero que al final tu vida no está siendo lo que debe de ser, no termina de cuajar este asunto, ¿sale? Ahora, tal vez hay otro grupo. Tal vez esta mañana aquí hay un segundo grupo de aquellos que dicen, es que en verdad yo estoy queriendo esforzarme en mi crecimiento, esforzarme en la gracia y creciendo en ella y vivo con ese deseo de agradar a Dios, de vivir en un mundo de impiedad, en un mundo caído y pues hacer las cosas diferentes. He querido buscar la gloria de Dios en mi vida y de verdad he conocido a Cristo y estoy en ese proceso de crecimiento y me estoy aferrando a Él. Pero tengo problemas, y ¿sabes qué? Salgo a la calle, en la casa, en la escuela, todo lo demás, y veo un mundo donde pues la gente hace maldad, y pues simplemente parece que Dios no hace nada. Y eso es frustrante, ¿no?
porque no sé si vale la pena ser creyente. Y representa una lucha constante en nuestro interior. ¿En qué grupo te encuentras? Tú haz tu análisis esta mañana y tú define en qué grupo estás. ¿Sale? Repito, tal vez estés en ese que de verdad quiere agradar a Dios, pero tiene sus luchas y tiene sus frustraciones. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿vale la pena seguir viviendo para bien? ¿Viviendo con una conducta sana en medio de una cultura pagana? Y la respuesta es sí, sí hay esperanza. Y Dios es quien la promete. ¿Sale? Sea cual sea tu caso, sea que estés en el grupo 1 de los pseudocristianos simpatizantes y que tal vez no ha cuajado nada en tu vida, nada está congruente, no hay clic realmente en tu actitud con lo que dices ser, o estás en el otro grupo que sí eres un genuino creyente y que se está esforzando en crecer en la gracia, pero tiene sus luchas, tiene sus frustraciones. Hay esperanza para ti, y cualquiera de los dos casos en el que estés esta mañana, la respuesta sigue siendo sí. Sí hay esperanza, y hay esperanza porque en Dios y su verdad hay esperanza. Y porque en Dios y su verdad hay esperanza, tú debes vivir conforme a esa esperanza. Porque en Dios y su verdad hay esperanza, tú debes vivir conforme a esa esperanza. Ahora, ¿esa esperanza es segura? Y si es segura, ¿qué es lo que la conforma? ¿Sale? Esta es nuestra pregunta. ¿Qué conforma esa esperanza? Porque la palabra es bonita, la palabra suena espiritual, ¿no? Suena motivadora, suena bonita, suena palabra de creyentes y de iglesia. Cristo tiene esa esperanza. Sí, pero ¿y cómo se ve esa esperanza? ¿Sale? Defínemela, descríbeme esa esperanza. Así que queremos ver esto para comenzar esta mañana. Número uno, porque en Dios y su verdad hay esperanza. Tú debes responder ante el conocimiento de quien viene tu esperanza. Tú debes responder ante el conocimiento de quien viene tu esperanza. Nota lo que dice el versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Todo lo que somos como personas es la respuesta directa de aquello que conocemos de manera íntima. Todo lo que somos como personas es la respuesta directa de aquello que conocemos de manera íntima. Más sencillo, aquello con lo que tú tienes contacto todo el tiempo es aquello que se va a estar reflejando en tu conducta. ¿Sale? De aquello que tú te estés rodeando y con lo que tú tengas contacto de manera íntima y te estés relacionando de manera íntima, es lo que al final va a fluir de manera natural de tu propia vida. Así es, somos imitadores en un sentido. Entonces, Pablo mismo reconoce esta situación y Pablo dice que hay una respuesta ante el Dios a quien ha sido expuesto, y esto es lo que transmite a Tito. Nuestra vida exterior, nuestra conducta, es tan solo un reflejo de lo que hay en el interior. Ahora, Pablo se presenta de esta manera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que él se presenta como un siervo de Dios. Y te parecerá insignificante, ¿no? O sea, no, sí, siervo de Dios. Pero hay algo muy curioso aquí. Y ahorita te lo voy a explicar. Hay algo bien curioso. Y es que Pablo nunca se presenta en sus cartas como siervo de Dios. Él siempre se presenta como siervo de Jesucristo. Lee Romanos, ¿sale? Y te vas a dar cuenta, está en la salutación de Romanos. Él nunca se presenta como siervo de Dios, se presenta como siervo de Jesucristo. Y aquí cambia el formato. Aquí se presenta como siervo de Dios, no es como se acostumbra a presentarse. Y después de ser siervo de Dios, se presenta como un enviado, esta es la palabra apóstol. La palabra apóstolos en griego solamente significa eso, enviado, ¿sale? Entonces, se presenta como el siervo de Dios, enviado de Jesucristo. Esto no significa que Pablo se contradice en sus cartas, sino lo que nos está dando a entender Pablo es lo que es un poquito de luz acerca de lo que les va a hablar a los cretenses. O específicamente a Tito, para que Tito se lo comunique a los cretenses. Al conocer al verdadero Dios, debe resultar en una entrega total a Él. ¿Sale?
El conocer al verdadero Dios debe resultar en una entrega total a Él. Servicio a Dios resulta en ser enviado de Jesús. Cumple una función activa. ¿Sale? Entonces, la identidad que Pablo tiene es: soy siervo. La funcionalidad de Pablo es: soy enviado. Y este es el orden correcto. No al revés. Porque muchas personas y muchos creyentes y muchos cristianos están jugando la vida cristiana al revés. Ahí te va. Quieren venir y sentarse aquí para que a ver si entonces nos convertimos en verdaderos cristianos. Y no funciona así. El que estés aquí sentado, el que cantes, el que toques, el que prediques, todo esto, no te hace cristiano. ¿Sale? Probablemente te va a funcionar un ratito, pero va a llegar el momento en el que esto te va a frustrar, porque esto no te cambia. Por eso te estoy diciendo que muchos la juegan al revés. Muchos quieren primero hacer la función para ver si se produce una identidad. No lo piensas de esta manera, pero así se ve en la práctica, ¿sale? Quieres desarrollar la función para que entonces se vaya generando esa identidad con el tiempo. Y no es así. Es primero identidad para después funcionalidad. Y entonces hay algo que hace clic correctamente. ¿Sí me entiendes más o menos, Pablo? Por eso es que no es que se esté contradiciendo Pablo. Esta introducción, versículo 1, es el punto de toda la carta. Si no tienes identidad, un siervo de Dios, no te voy a poder ni siquiera pedir que hagas todo lo que dice versículos 2 hasta capítulo 3. No lo vas a hacer. Porque no tienes el motor adecuado en tu vida. Porque algo no funciona, algo no cuadra. Necesitas primero generar identidad para que entonces tu funcionalidad sea correcta y perdure, ¿vale? ¿Qué eres? ¿Ya te vas haciendo el autoanálisis de en qué parte estás? ¿Ya vas haciendo tu análisis de decir en qué grupo te encuentras? ¿En cuál de los dos te encuentras esta mañana? ¿Estás en los que forzan la identidad a través de su función? ¿O estás del lado del que disfrutas tu función porque tienes identidad? Pablo menciona que el ser apóstol de Jesucristo es un enviado de Jesucristo, y es una vez más esta idea de la entrega y servicio la que nos debe de llamar la atención. ¿Sale? Ahora, entonces, esta es la idea. Somos lo que hoy somos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos lo que hoy somos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Al conocer a Dios y su salvación, y la salvación en Cristo, el cristiano debería, por acto lógico, entregarse en totalidad a Dios. Eso incluye tu vida, eso incluye tu juventud, incluye tu adolescencia, incluye tus habilidades, incluye tus destrezas, incluye tus dones, incluye tus recursos, incluye tu tiempo, incluye tu salud, incluye muchos elementos aquí. Me escuchabas decir que era una mafia, ¿no? Es que este es el cristianismo que nos han vendido, ¿sale? Y no sé si es el que te han vendido. Ven a Cristo, es bien fácil. Solo tienes que repetir 3 palabras y ya eres salvo. Sí, ven a la iglesia y te leo Tito, te voy a enseñar Tito, y vas a ver que esto es un asunto de muchos elementos en juego. Y aquí es donde la gente llega a la iglesia y prefiere irse, porque no está padre todo lo que Dios exige cuando te dice entrégate a Él. ¿Sale? Entonces, no sé si este es el cristianismo o que te han vendido o te has vendido hasta a ti mismo. Un cristianismo fácil y sencillo que solamente implica 2, 3 palabras repetidas, ¡pum! Tenemos boleto, ticket al cielo y se acabó. Y esta no es la vida cristiana. ¿Sale? La vida cristiana es un montón de elementos que están en juego y en los que están incluidas tu identidad y eventualmente tu funcionalidad. Repito, elementos de recursos, elementos de tiempo, elementos de habilidad, cuerpo, habilidades, destrezas, dones, todo lo que te conforma.
¿Quieres venir a Jesús? Esto es lo que implica. Otra vez, te voy dando datos para que tú vayas haciendo tu análisis y sepas en qué grupo estás. Sin embargo, eso significa que Dios es malo, es un Dios exigente, es un Dios cruel, es un Dios que te exprime hasta que ya no tiene que sacarte. No. Entiende algo. Primero, ¿por qué empezamos? Porque antes de que te pida hacer algo, primero quiero que entiendas cuál es tu identidad en Él. ¿Te acuerdas la semana pasada? ¿Cómo es servir a los egipcios? ¿Cómo era servir a los egipcios? ¿Era cruel? Era fastidioso, ¿verdad? ¿Cómo es servir a Dios? Romanos 6. ¿Cómo paga el pecado? Muerte. ¿Y cómo es el Dios a quien sirves tú o debes servir? Que da vida eterna, ¿verdad? No, Dios no es un Dios cruel. Jesucristo no es un Dios que busca exprimirte hasta que ya no tengas que dar. No, Jesucristo es un Cristo que te va a exigir cosas de ti, pero al mismo tiempo, Colosenses 2, estás completo en Él. No te falta nada. No te va a faltar absolutamente nada. Él es quien me capacita para hacer lo que hago. Ahora, no solamente eso, sino que entendemos que la fe viene de Dios, lo que decía el hermano Andrés hace un instante, ¿sabe? Pablo, el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. El servicio a Dios es una respuesta ante la exposición de ese mismo Dios en nuestras vidas. Pero podemos responder con fe ante Él y lo que Él hace, pero ¿es la fe un acto natural en nosotros? ¿Es algo que brota de manera natural? ¿Siempre quieres tener fe? No siempre quieres tener fe, no siempre te amaneces con muchas ganas de fe, ¿verdad? El culto es a las 9 de la mañana, no sé a qué hora tú te paras, pero no da ganas a veces de pararse a las 7 de la mañana con mucha fe en domingo. Pero la verdad es que este acto no es de nosotros. El texto nos indica que es la fe de ¿quiénes? De los escogidos de... Entonces, hay un grupo que tiene esa fe. No todos tienen esa fe, ¿verdad? No todos ejercen ni pueden ejercer esa fe. Es un grupo especial. El texto nos indica que no surge naturalmente de nosotros, sino que es una respuesta, o esta respuesta de la fe le precede el acto divino, el que Dios te escogiera. Son estos escogidos de Dios los que responden en fe ante ese Dios. El deseo de orar, de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de participar de las actividades, de dar una ofrenda, de hablarle a alguien, predicarle a alguien de lo que sabes de Cristo. ¿Es algo natural en nosotros? Sí y no. Sí, porque si tu identidad está bien, todo lo demás fluye de manera natural. Y en un sentido, damos gracias a Dios porque al creer en Dios y depositar mi vida en sus manos, es solamente el acto que refleja que Él me escogió. No porque sería el gran cristiano. No porque serías la gran cristiana. No porque un día tú ibas a escoger a Dios, sino porque a Él le plació ser un gran Dios amoroso contigo. Nada más. Los cretenses no lo merecían, Pablo no lo merecía, Tito no lo merecía. ¿Y qué crees? Tú y yo tampoco. Tú y yo tampoco. Ahora, la piedad viene del conocimiento de la verdad de Dios, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, Finalmente, para Pablo, él nos menciona discretamente uno de los temas principales que va a estar tocando a lo largo de la carta, que es la piedad, la cual es una respuesta directa del conocimiento de la verdad divina. Entonces, el flujo lógico es este. Tengo una identidad en Él, soy siervo de Dios, creo en ese Dios y al final produce una vida de cambio. Así está. Hay identidad, hay fe, hay acto. ¿Ok? No al revés, no los inviertes. Este es el flujo. Identidad que produce fe y fe que produce cambio.
El conocer la verdad no puede ir sola. Va acompañada de una conducta piadosa. Lo contrario a la piedad sería una vida en rebeldía, sería una vida en necedad, sería una vida en pecado. Y cosas como estas son las que atacará el apóstol Pablo durante todo el desarrollo de la carta. Y sabes que hay muchas iglesias, y por eso te digo, ve haciendo tu círculo, ¿sale? Ve haciendo tu círculo más pequeño. Hay muchas iglesias que están repletas de pseudo cristianos. Y mi temor, ¿y por qué enseñamos Tito? Es que no quiero que eso pase en nuestra iglesia. No quisiera que esto pasara en nuestra iglesia, ¿sale? Hay muchas iglesias que están repletas de pseudo cristianos, personas que dicen conocer a Dios, que dicen amarle, que incluso dicen que irán al cielo cuando mueran. Personas que tú les preguntas, ¿genuinamente irías al cielo? Si tú murieras hoy, ¿estarías 100% seguro de que tú irías con Dios? Y te responden sí. Y sus vidas es una total perdición. ¿En qué círculo vas estando? ¿Ya me entendiste que vamos haciendo filtros? Gente que vive en la iglesia de una manera y en la calle de otra. Gente que podrían hasta contestar como una persona me contestó, un muchacho de hecho me contestó una vez. Hay que saber dónde sí y dónde no. Que viven de una manera en la calle, viven otra en la iglesia, que usan unas palabras en la iglesia y otras palabras en la calle, que usan una ropa en la iglesia, otra ropa en la calle, que cantan una cosa en la iglesia, que cantan otra en la calle, que ven una cosa en Facebook en la calle, lo podrías ver aquí, y otra cosa en la calle y literalmente alguien me contestó, una persona que dice ser creyente una vez me contestó eso, hay que saber dónde sí y dónde no. Y lo triste es que hay muchos que pueden estar viviendo de esta manera. Ten cuidado, ¿sale? Porque el conocimiento de la verdad siempre viene acompañado de piedad. Siempre. Otra vez, ¿cómo sabes? Porque hay congruencia. ¿Has llegado incluso a pensar de esta manera? Hay que saber dónde sí y dónde no. Ten cuidado. Ten cuidado y te animo esta mañana a hacer tu filtro e irte yendo por uno de los dos. Y otra vez, ¿hay esperanza para ti esta mañana? Sí la hay. Y vamos a ver al final de esto por qué. ¿Sale? Ahora, tal vez no estás en ese grupo, en ese círculo, en el primero. Tal vez estás en el segundo, en el que, repito, tú dices, sí soy un genuino creyente, de verdad estoy convencido de que sí, me he entregado a Cristo de corazón, me he entregado a Él en verdad, en piedad, ¿sale? Pero tengo luchas, ¿sale? Tengo luchas, estoy batallando. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Así que, número 2 esta mañana, y esto es para ti, porque en Dios y su verdad hay esperanza. Tú debes conocer dónde se fundamenta tu esperanza. Esto es para ti, si tú estás en el segundo círculo, tú debes conocer dónde se fundamenta tu esperanza. Pablo no solo te hace ver que la revelación de Dios en nuestras vidas debe afectar cómo vivimos y cómo respondemos, sino que vale la pena seguir viviendo de esta manera. Caminar con Cristo es seguro porque es Cristo quien camina conmigo. ¿Ok? Caminar con Cristo es bien seguro, porque es Cristo quien camina conmigo. Es seguro no porque yo voy con Él, porque yo me desvío, yo me alejo, yo sí le voy a ser infiel. Pero esta vida es segura porque es Él quien está conmigo y Él sí es bien fiel. Y siempre te va a llamar de una manera o de otra. ¿Ok? ¿En qué se fundamenta tu esperanza si tú estás batallando? Bueno, dice versículo 2, en la promesa de Dios, en la promesa de Dios, ¿sale? Nota lo que dice versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió, ¿desde cuándo? Desde antes
del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna que Pablo anuncia y que Tito va a ser encargado de anunciar, no se basa, no se arraiga o sustenta en nuestro esfuerzo, en nuestra dedicación, en nuestro empeño o en nuestro desempeño, sino en lo que dice versículo 2, en la promesa de Dios para conmigo, hecha incluso antes de que yo fuese creado. ¿Cuándo Dios te hizo esa promesa? Mucho tiempo antes de que tú existieras. No te la hizo cuando tú viniste a Él. No te la hizo cuando tú te acercaste. Te la hizo desde mucho antes de que tú siquiera existieras. Es de Dios el compromiso en primer lugar. Y Él no miente. Gracias a Dios, mi aceptación eterna no se basa en mi desempeño temporal, sino en su gracia eterna. Voy a la presencia de Dios y estoy seguro de esto, no porque yo sea un gran cristiano que se esté desempeñando correctamente. No se basa en mi desempeño temporal, se basa en su gracia eterna. Ahora, ¿es tu vida una muestra de lealtad y fidelidad a Dios? Cuando veo en Facebook algo que no vería si tuviera a mi papá, a mi hermano, a un hermano de la iglesia, y mucho menos que decir si Jesús estuviera a mi lado. Cuando daño a mi esposa y la hiero con mis palabras, humillándola, estoy lastimando a una hija de Dios. Cuando estoy en rebeldía contra mis padres, cuando hago cosas como estas. ¿Sabes qué? Dios tendría tantas razones para dejarme fuera de su plan eterno y ser justo conmigo, entregándome al castigo que merezco, porque lo que merecemos bien bonito es el infierno. Eso sí somos bien merecedores, ¿sale? Dios sería digno si Él nos mandara a todos al infierno esta mañana. Sigue siendo alabado, sigue siendo glorioso. Porque si hablamos de merecer, eso es lo que merecemos. Pero Dios no nos ama por nosotros. Es tan misericordioso, paciente y sobre todo es leal, no a ti, sino a la promesa que te hizo a ti. Y no miente. Estoy en sus manos y nada de lo que haga me apartará de ella. ¿Sí? No hay cosa que yo pueda hacer que haga que Cristo me ame menos. Te lo he dicho así. No hay elemento que tú puedas hacer que haga que cuando tú estás en Cristo, Cristo te ame menos. Qué buena onda, vamos a pecar, porque como quiera Cristo nos sigue amando bien. No, pero porque Cristo te ama tanto, Él no te va a dejar en la condición en la que tú estás. ¿Sale? No hay cosa que hagas que pueda hacer que Cristo ame menos lo que tú eres. Él te ama, pero porque te ama de esa manera, Él va a cambiar tu vida. No te va a dejar en el puesto y lugar en el que estás ahora. Hay transformación, ¿ok? Ahora, versículo 3, nota lo que dice. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿en qué más se sustenta tu esperanza? Se sustenta en la promesa de Dios y también se sustenta en la palabra de Dios. Pablo nos hace ver que en su palabra es que hallamos esta confianza y esta seguridad. Pero tal palabra se encontraba escondida hasta que fuese el tiempo correcto de ser manifestada, predicada y anunciada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto es lo que dice, ¿verdad? Su debido tiempo se manifestó su palabra. ¿Qué tan importante es esto en tu vida? A su debido tiempo se manifestó la palabra, su palabra a nuestras vidas, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Tal vez te preguntes hoy, o tal vez te has preguntado en alguna vez, ¿cómo sería tu vida si hubieses conocido a Dios mucho antes? Tal vez te has preguntado, o tal vez te preguntes en esta ocasión, ¿cómo sería tu vida si las cosas que hoy estás aprendiendo las hubieras aprendido hace 10 años o hace 5 años o no lo sé, ¿sale? Muchos cristianos se martirizan a sí mismos pensando en si su realidad hubiera sido otra o si hubieran tomado otras decisiones. Y aunque es algo que en ocasiones pues decimos que con el propósito de hacer reflexión sobre nuestras vidas y ojalá hubiera conocido de esto antes,
La verdad maravillosa del versículo 3, otra vez, nota esto. Esta es la verdad maravillosa. Y a su debido tiempo se manifestó. La verdad maravillosa de este pasaje es que nada de lo que ha pasado en mi vida, bueno o malo, ha estado fuera del control de Dios. No, es esta frase que entiendo que a veces la decimos por reflexión, ni siquiera encaja. Y no debería ni siquiera encajar. Porque el punto de este pasaje es decir, gracias a Dios, porque en su momento Él permitió que la palabra llegara. No fue no antes, no fue después, fue justo y en el momento en el que la necesitaba. No hay nada que haya pasado en mi vida que haya estado fuera del control de Dios. Su palabra llegó a mi vida cuando debía hacerlo, en las circunstancias en que debía hacerlo, como debía hacerlo, por las personas que debía hacerlo. Y no deberíamos estar desperdiciando tiempo pensando en por qué no fue antes, sino demos gracias en que hoy ya lo tenemos y vivamos conforme a ese mensaje, con la frente en alto, seguros de lo que somos en Cristo hoy y por la eternidad. ¿Sale? No te martirices pensando ¿por qué no pasó antes? ¿Hubiera hecho otras cosas? No, Dios permitió que cada elemento de tu vida haya estado ahí, hoy está ahí, porque su palabra llegó justo en el momento en el que tenía que llegar. Da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Así que vive hoy en vista de cómo vivirás por la eternidad. ¿Sale? Vive hoy en vista de cómo vivirás por la eternidad. Vive desde hoy, porque desde hoy es la perfecta práctica y entrenamiento para lo que un día vamos a hacer. Vive desde hoy, desde hoy, en vista de cómo vas a vivir por la eternidad. Número 3, y terminamos, versículo 4. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Para los dos grupos. Ya vimos el primer grupo en versículos 1 y 2. Ya vimos el segundo grupo en versículos 3. Ok, vamos a unificarlos a los dos grupos esta mañana. Ay, perdón, la veo con cara de que madre mía. Sí. Vamos a unificar los dos grupos en versículo 4. Porque en Dios y su verdad hay esperanza. Tú debes gozar de las bendiciones de tu esperanza. ¿Sale? Número 3. Porque en Dios y su verdad hay esperanza. Tú debes gozar las bendiciones de tu esperanza. Para los dos grupos, este es el pasaje. Para los dos grupos, este es lo que los unifica. Pablo concluye su salutación con un mensaje esperanzador para Tito. Disfruta de la gracia y la paz. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, tú dirás, bueno, estas palabras son muy comunes en Pablo. En todas las cartas de Pablo están estas palabras. Antes, a veces en el principio, a veces al final. ¿Qué tiene que ver estas palabras con lo que va a tratar la carta? Bueno, la gracia y la paz van a jugar un papel sumamente importante en el ministerio de Tito. Porque ¿sabes qué? Antes de transmitir estas bendiciones a la iglesia, él debe ser quien las experimente en su propia vida. Bendiciones divinas. Note esas bendiciones divinas. ¿Cuáles son? La gracia, la misericordia y la paz de Dios son importantes a la hora de enfrentar un mundo de impiedad. Son bien importantes. La gracia, la misericordia y la paz son bien importantes a la hora de que nosotros estamos viviendo en una conducta sana en medio de una cultura pagana. Son bien importantes. ¿Por qué son importantes? Porque debemos entender que en primer lugar, sin la gracia de Dios, nosotros estaríamos exactamente en las mismas condiciones. Ve los tres elementos: gracia, misericordia y paz. Sin la gracia, tú estarías exactamente en la misma condición que cualquier persona allá afuera o de tu colonia o tu vecino. ¿Sale? Porque realmente somos exactamente iguales. Lo único que hace diferente a esa persona a ti es que tú tienes o puedes gozar de la gracia de Dios. Nada más. Así que sin la gracia, tú serías exactamente igual. No podemos, Gálatas, no me jacto de nada. Gálatas, eso fue el final, ¿verdad? No soy menos que nadie, porque mi identidad está en Cristo. Así que no puedo estarme martirizando y tirándome en posición fetal a chillar, porque no soy menos que nadie. Mi identidad no es en lo que yo valgo, mi identidad es en Cristo. Valgo por Cristo, ¿sale?
pero tampoco soy más que nadie. Tampoco soy más que nadie. La gracia me hace que me baje del pedestal. Sin la gracia tú serías igual. Por otra parte, la misericordia va a hacer que tú trates a las personas que, ¿qué crees? Se equivocan y la riegan en las cosas que tú antes te equivocabas, y que tengas esa paciencia y esa tolerancia, esa misericordia, de decir yo era igual, o yo podría ser igual. Gracias a Dios no lo soy, por Él no lo soy. Ten misericordia de aquellas personas, porque sabes que esas personas que se equivocan son exactamente igual de lo que tú eres o eres en Cristo. Y podrías caer en el mismo pecado. Pablo lo diría de otra manera: el que cree estar firme, cuídate de no caer. ¿Sale? Ten misericordia. Y al final puedes gozar de paz. Dios me dio gracia al ser escogido por Él, habilitarme para venir hacia Él en fe, conocer su verdad, y que ésta trajera resultados de una vida piadosa, santa y justa ante Dios y ante el mundo, para finalmente tener la esperanza de que a pesar de mis fracasos, aún así me espera una eternidad a su lado, por su promesa fiel en su palabra que un día me fue anunciada. Y cuando experimentamos todo ese proceso que ya te dije, desde 1 al 3, cuando experimentas todo ese proceso, una madre con diagnóstico médico que no esperaba, una familia con COVID, la vejez, la senectud y la edad, cuando ya llegó a acabarme. Un matrimonio a punto de ser despedazado y a punto de caer en el divorcio. Un joven, una señorita que está tomando malas decisiones y que ya está hasta el gorro y ya está hasta el cuello de sus propios problemas. Todavía puedes volver a gozar de paz. La paz que solo Dios puede dar. Ahora, no solamente las bendiciones son divinas, sino la procedencia de las bendiciones divinas. Nota la procedencia y terminamos. Gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Estas bendiciones provienen del Padre y provienen del Hijo. A Dios le plació otorgarnos tales dones y salvarnos. Comprender que no merecemos tales bendiciones o que nos han sido otorgadas tan solo por deseo y no por ser meritorias. ¿Ok? Entender que todas estas bendiciones que te acabo de hablar las tienes porque Dios le plació dártelas, no por tus méritos, ¿sale? No por tus años de experiencia, no por tus dones y talentos que le das a Dios, no por meritorias. Tan solo porque Él te las quiso dar. Eso hace que nos volvamos vulnerables. Esta verdad de versículo 4 debe volvernos esta mañana vulnerables, nos debe recordar nuestra debilidad, nuestra incapacidad, pero también nos recuerda que Dios es bueno, que Dios es de gracia, que Dios es grande. En otras palabras, versículo 4 te debe de hacer esta mañana agradecido. Porque te dije que este punto era el que unificaba a los dos, ¿no? Entonces, estás en el primer grupo y en humildad puedes decir tal vez, no soy. Hay esperanza, sí. Porque hay bendiciones divinas que Dios te quiere dar. Gracia, misericordia y paz. ¿Estás en el segundo? Un genuino creyente que está buscando la gloria de Dios con su vida, pero que está luchando, batallando, teniendo tentaciones, estás cayendo hasta en frustraciones. ¿Hay esperanza? También. Dios te sigue dando bendiciones divinas y proceden del Padre y del Hijo. Sea agradecido. Si podemos gozar de una vida plena, de una familia restaurada, de un hijo que ha regresado después de andar en rebeldía o de enfrentar paz y seguridad en medio de un diagnóstico médico no esperado, es solo porque la salvación de Dios o en su salvación iban incluidas maravillosas bendiciones que son gracia y paz.
Cuando Dios te salvó, iban incluidas maravillosas bendiciones que son gracia, que son misericordia y que son paz. Y nunca debemos de olvidar que provienen de Él las diferentes bendiciones que gozamos. Así que por mínimas que sean las cosas que tú gozas, siempre sé agradecido. Por ello, a Él sea la gloria de lo que somos hoy como cristianos. Terminamos esta mañana, ¿sale? Conclusión. Si te lo puedo decir de esta manera para resumirte, 1 al 4, sería esta. La salvación de Dios viene en común, ¿sale? Sea que estés en grupo 1, sea que estés en grupo 2, sábete esta verdad esta mañana. La salvación de Dios viene en común. Y está buena la promo, ¿sabes qué? No solamente es del 25 de febrero al 11 de marzo, ¿sale? Sí, no expira, ¿sale? Entonces, si tú estás en grupo 1, acércate porque el combo está bueno. ¿Sabes qué incluye? No solo es papas y refresco, incluye fe, incluye servicio, incluye vida eterna, incluye vida, no solo vida eterna ya, sino vida transformada desde aquí, incluye esperanza eterna, incluye promesas, incluye palabra, incluye gracia, misericordia y paz, incluye bendiciones adicionales como confianza de que nos podemos acercar a Él, incluye perdón de pecados, incluye todo lo que fueron mencionando esta mañana. ¿Sabes qué? Oye, está bueno, ¿no? Muy completa. Dios no solo te dice, ven a mi casa, sale en el cielo. No es, yo pago, yo pongo todo lo demás. Entonces, si tú estás en el grupo 1, ten esperanza y ven a Él esta mañana. Si tú puedes llegar a la humildad de decir, tal vez no soy un genuino creyente, tal vez soy un pseudo cristiano que ha sido simpatizante y he hecho mi autoanálisis esta mañana y filtrado la información y estoy tal vez en ese grupo, ten esperanza esta mañana. Esto es para ti. ¿Sale? Y no hay fecha de expiración. Ahora, esto no significa que lo puedes dejar para mañana, ¿verdad? Porque no sabes lo que va a pasar mañana y tal vez esto se acabe mañana. Y si tú estás en el segundo grupo, sabes que tú puedes venir por tu refil todos los días. Sí, se te acaba, ¿no? O sea, hay veces que la vida transformada ya no empieza a trabajar. Sí he cambiado, pues llegaron ciertos años y me vine para abajo y la fe empezó a caer y empiezo a tener luchas, tentaciones dentro de la juventud, dentro de la adolescencia. Estoy batallando, ¿sabes qué? Y ¿sabes? ¿Puedo estar renovando esto? Sí, ¿sabes qué? Hay refil y puedes hacerlo todos los días. Todos los días puedes venir a Él y pedirle más esperanza, y pedirle más fe, y pedirle que te llene más de palabra, y pedirle más gracia, y pedirle más paz, y rogarle por más misericordia. Tanto para ti como para que tú la tengas con otros. ¿Te gusta? Esta está abierta para todos. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado este pasaje es que Dios se ha revelado al hombre y exige una respuesta de parte del hombre. Pero si decimos que conocemos a Dios y nuestra vida no lo demuestra, entonces la pregunta será esta: ¿será verdad que le conocemos? ¿Será verdad que tú le conoces? Corre a Dios, corre a Cristo esta mañana, porque en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay transformación, en Él están todas las verdades que tú necesitas para vivir una vida con dirección y con esperanza. Es en la piedad de Él que puedo vivir en piedad, es en su servicio que hoy puedo vivir en servicio, es en su palabra que hoy puedo vivir con esperanza, porque sabes que Cristo no solo predicó de esa esperanza, sino que con su vida la manifestó a nosotros. Él me enseña que sí se puede vivir en esta tierra con esperanza. Él me enseña que sí se puede tener fe, se puede vivir en piedad y se puede vivir conforme a la palabra. ¿Te acuerdas? Gálatas, lo leímos cuando el hermano mencionó la adopción en Cristo nuestro, que podemos llegar a ver a Dios como Padre. ¿Por qué mandó a Cristo en las mismas condiciones que tú? Nacido de la ley y nacido de mujer. Así que Él nos enseña que sí se puede. Pero porque en Dios y su verdad hay esperanza, tú debes vivir conforme a esa esperanza.
Dios, gracias. Te damos esta mañana porque eres bueno. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por permitirnos conocerla y hablarnos este día. No sé, Señor, en qué grupo estén mis hermanos este día. No sé qué análisis hayan hecho. Y pido, Señor, que lo hayan hecho, que hayan filtrado toda la información esta mañana. Sea cual sea el grupo en el que ellos estén, Señor, hazles saber que hay esperanza. Tanto para aquel que en humildad pueda decir, tal vez no era, he vivido una mentira, porque no está siendo congruente mi vida exterior con mi vida interior. Hazle saber esta mañana a esa persona que en Cristo tiene esperanza. Y si hay otras personas en este grupo, en este segundo grupo, que dicen, yo estoy convencido de que le he entregado mi vida a Dios, pero hay cosas que me cuestan, que estoy luchando, que estoy batallando. Hazle también saber que las mismas cosas que se le prometieron al inicio son las mismas cosas que siguen vigentes hoy. Fe, esperanza, vida eterna, vida transformada, bendiciones adicionales, tantos elementos, gracia, misericordia, paz, que siguen estando ahí y que tan solo es venir a ti y refiliar nuestra fe todos los días, buscándote, deseándote más, hasta que lleguemos a tu presencia y estemos completos. En Cristo oramos y te damos gracias por lo que esta mañana hemos visto. Bendice tu palabra. Amén.